Hola, bienvenidos a esta clase de prácticos de Administración y Sistemas de Información Gubernamental. En este video vamos a resolver el ejercicio práctico número 12 del sistema de contrataciones, del módulo 4 de la guía de trabajos prácticos que refiere al sistema de contabilidad. En mi caso haré una introducción con algunos aspectos teóricos del sistema de contrataciones necesarios para luego desarrollar el ejercicio que estará a cargo del profesor Martín Sánchez. El objetivo de este ejercicio será aplicar y relacionar la normativa vigente en materia de contrataciones públicas a un caso lo más aproximado a la dinámica real. Recordemos que el sistema de contrataciones comprende el conjunto de normas, principios, órganos y procedimientos que permiten la obtención de los insumos materiales y no materiales necesarios para la gestión pública. En cuanto a su normativa, el sistema de contrataciones generales está reglamentado en el Decreto Delegado 1023 del año 2001. El Decreto Reglamentario 1030 del año 2016 actualizó la reglamentación del Decreto Delegado 1023 para los contratos comprendidos en el inciso A del artículo 4, constituyendo así el reglamento del régimen de contrataciones de la Administración Nacional. Los contratos comprendidos en el inciso A del artículo 4 del decreto delegado son compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente. En cuanto a la clasificación en materia de selección del contratista, podemos distinguir, según la universalidad de oferentes, puede ser pública o no pública. Una selección es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse. Esto sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exigen los pliegos. Una selección es no pública cuando está dirigida a una cantidad determinada de posibles oferentes, pudiéndose presentar a aquellos que no estén especialmente invitados. Según el ámbito territorial, puede ser nacional o internacional. La selección será nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentra en el país o tengan sucursales que cumplan con la legislación específica. Será internacional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior. Según el número de etapas, puede ser de etapa única o etapa múltiple. Será de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto. Y de etapa múltiple cuando el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del plazo del contrato lo justifique. Según se acepten o no mejoras, en la doctrina anglosajona se admiten mejoras en las ofertas por sobre las condiciones puestas originalmente en el pliego, porque se consideran básicas. En cambio, en la doctrina latina, que es el caso argentino, no se aceptan mejoras considerándose al cerrado. Pero con la modalidad de concurso público a partir del decreto delegado, se tienen en cuenta las mejoras ofrecidas por los interesados. En el resto de las elecciones, solo se aceptan mejoras en caso de empate de ofertas. Por último, según la flexibilidad en el proceso de aceptación de la oferta, tradicionalmente las ofertas se receptan bajo sobre cerrado con requisitos solemnes que impiden cualquier cambio después de su presentación y requiere una apertura pública formal. Este sistema tradicional tiene ventajas y desventajas en cuanto evita la negociación entre las partes. El decreto delegado define en el artículo 25 los siguientes procedimientos de selección. Procedimiento de selección pública que está conformado por la licitación pública, el concurso público y la subasta pública,
donde la licitación pública se realiza de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos. El concurso público se realiza de acuerdo con el monto que fije la reglamentación cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, como actitudes técnicas, científicas o artísticas, entre otras. Y la subasta pública se aplica en la compra de bienes muebles e inmuebles considerados objetos de arte o interés histórico y compra de semovientes. También se utiliza en la venta de bienes de propiedad del Estado. Los procedimientos de licitación o concursos privados están conformados por la licitación privada y el concurso privado. Para ambos procedimientos, el llamado a participar es exclusivamente a proveedores inscritos. La diferencia entre uno y otro procedimiento es similar que para las licitaciones públicas. La licitación privada será cuando el criterio de selección recaiga primordialmente en factores económicos. El concurso privado será cuando el criterio de selección recaiga primordialmente en factores no económicos, como aptitudes técnicas, científicas o artísticas, entre otras. La contratación directa es un régimen excepcional y restrictivo en el proceso de selección pública. Una de las modalidades es la contratación directa por adjudicación simple. Las excepciones a la regla general de la selección pública que da origen a esta figura de contratación directa por adjudicación simple pueden clasificarse en contrataciones directas en que se garantiza por sí la transparencia, cuando se trata de operaciones que por sí mismas garantizan su transparencia, como la compra de inmuebles de remate público y las contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga participación mayoritaria el Estado. Las contrataciones para evitar mayores costos administrativos son los casos en los que, por la escasa significación del insumo, se aconseja la compra directa evitando tardanzas en su suministro y costos de trámite. Las contrataciones directas a los efectos de garantizar la prestación del servicio, en este caso se requiere privilegiar la celeridad en el suministro para no afectar el interés público. Son los casos de razones de urgencia o emergencia cuando circunstancias objetivas impidan la realización de un procedimiento de selección pública en tiempo oportuno. Por último, las contrataciones directas de productos atípicos es cuando no es conveniente económicamente una selección pública sobre productos que tendrán un precio final incierto. Es el caso de las reparaciones de maquinarias, vehículos o equipos. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contragarantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos. Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir las siguientes clases de garantías según el artículo 78 del Decreto Reglamentario 1030. De mantenimiento de oferta por el 5% del monto total de la oferta. De cumplimiento del contrato por el 10% del monto total del contrato. Contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas por el 3% del monto de la oferta del renglón. De impugnación al dictamen de preselección por el monto determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares. En cuanto a la transparencia, publicidad y difusión, el decreto 1030 establece que la convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas y en los concursos públicos deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de 2 días. Las convocatorias que no se realicen en forma digital con un mínimo de 20 días de antelación
y las que se realicen en forma digital con un mínimo de 7 días corridos de antelación. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones privadas y en los concursos privados deberá efectuarse mediante el envío de invitaciones a por lo menos 5 proveedores del rubro que estén inscritos en el sistema de información de proveedores, con un mínimo de 7 días corridos de antelación. Las convocatorias a presentar ofertas en las licitaciones y concursos internacionales se deberán efectuar mediante la utilización de los medios de publicidad y difusión establecidos en la reglamentación, según se trate de un procedimiento público o privado, como ya vimos, pero con una antelación que no sea menor a 40 días corridos. Por último, la convocatoria a presentar ofertas en las compulsas abreviadas y adjudicaciones simples, según el caso, pero en general se invita a 3 proveedores inscritos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la materia de Administración y Sistema Contable, Administración Gubernamental. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio de contrataciones, el cual es muy interesante debido a que se plantea la vinculación directa entre el sistema público y el sistema privado. Con esto no quiero decir que en los demás sistemas no existe una vinculación entre lo público y lo privado, pero acá se pone más en evidencia. El tema lo vamos a desarrollar a nivel legal, debido a que si queremos trabajar con números, deberíamos trabajar con pliegos particulares, generales, costos, respuestas de las empresas, impugnaciones, lo cual no hacen a la materia debido a que cada contratación es diferente a la otra. Vamos a desarrollar una serie de preguntas que van a ser a desarrollar. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a usar lenguaje técnico de la materia, sepamos buscar en la bibliografía las preguntas que se nos hacen y también referenciarlas con la legislación vigente. Nosotros vamos a establecer en cada pregunta la página del libro en donde está la respuesta. Cuando digo libro nos referimos a Estado Eficiente, de José María Las Heras, profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba. De la cuarta edición. Si ustedes me permiten, vamos a presentar una pantalla en donde vamos a basar nuestro ejercicio. El mismo lo hemos sacado de la realidad, una contratación hecha por el Estado, la hemos obtenido de la página Comprar, como ustedes ven en pantalla, y si ustedes ingresan a www.comprar.gov.ar, van a poder ver esta y otras contrataciones para que se vayan familiarizando con las mismas. Esta contratación se busca la adquisición de materiales de construcción para después de suboficiales de la Armada. En el mismo pliego se establece el número de proceso, la descripción, el objeto de la contratación y también las clasificaciones donde lo ubicamos, según la universidad del oferente, según el número de etapas, según la modalidad de contratación, según el ámbito territorial y según el tipo de moneda. Nos describe otros procesos técnicos, nos describe el escuadre legal que va a tener la presente contratación, y por objeto de esta contratación tendrá la adquisición de librería, papelería y útiles de oficina, ferretería, carpintería, sanitario, plomería, gas y material de construcción, pintura y químicos. También hay otra cosa que van a establecer, que es la fecha de publicación, la fecha de inicio y final de consultas, la cantidad de días a publicar y la fecha y acto de apertura. Ya vamos a ver la importancia que tiene esto. También se establecen en el llamado los tipos de garantía que se van a requerir. Preadjudicación, adjudicación, mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc. Bueno, comencemos con las preguntas que habíamos mencionado.
La primera pregunta es, ¿cuál es el principio fundamental que rige el sistema de contrataciones? Esto está contestado en Estado Eficiente, cuarta edición, página 378. El decreto 1023 del 2001, que regula el régimen de contrataciones, establece que tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios adquiridos por el Estado sean con la mejor tecnología, proporcional a las necesidades, que sean en el momento oportuno y que sea al menor precio posible. Lo cual lo resume el libro diciendo que es la oferta más conveniente. No siempre el menor precio implica la oferta más conveniente. Segunda pregunta. En función del objeto de la contratación, ¿cómo se denomina el sistema que rige la presente contratación y qué normas legales la rigen? Bueno, sabemos que existen dos tipos de contrataciones, las contrataciones de bienes y servicios y las contrataciones de obras públicas. Las contrataciones de bienes y servicios se van a regir por el decreto delegado 1023 del 2001, reglamentado por el decreto 1030 del 2016. Por los pliegos y base de condiciones y por el contrato u orden de compra respectivo. En caso de sustanciarse la contratación por caja chica o fondos rotatorios, se regirá por el sistema correspondiente a la pregunta 2, es decir, el sistema de bienes y servicios regulado en el decreto 1023. Esta respuesta la encontramos en la página 390. Y decimos que está establecido en el artículo 5 del decreto delegado 1023 como una de las contrataciones excluidas del presente régimen, los realizados por cajas chicas y fondos rotatorios. Podemos ver en pantalla el resto de los contratos excluidos. Como puede observarse, el procedimiento según el número de etapas es de etapa única. ¿Qué significa? ¿Cuál es la otra alternativa y en qué consiste la misma? Bueno, habíamos visto en la presentación del ejercicio que era de etapa única, efectivamente. ¿Cuál es de etapa única? Es cuando las condiciones del contratista y la oferta económica que se realice se analizan al mismo tiempo. ¿Cuál es la alternativa? Etapa 1, etapa múltiple, cuando la licitación, por su complejidad, sea necesario analizar la capacidad técnica del oferente, las garantías, la capacidad económica financiera, etcétera, etcétera, por separado de la oferta económica. En este caso se utiliza el sistema de doble sobre. Esto está establecido en el artículo 26 del decreto ley 1023 del 2001. ¿Por qué se denomina licitación y no concurso? El artículo 25 del decreto 1023 nos dice que vamos a decir que es licitación cuando los motivos de selección recaigan en factores económicos principalmente. Y vamos a decir que es concurso cuando recaiga en motivos no económicos la selección, como puede ser la capacidad técnica, artística, científica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué circunstancias determinarán para el presente caso el procedimiento y de la modalidad a elegirse para llevar adelante la contratación? Esto está respondido en la página 402 de Estado Eficiente. La elección del procedimiento de selección, así como las modalidades del llamado está determinado por una de las siguientes circunstancias: la contribución al cumplimiento del objetivo, la característica de los bienes y servicios a contratar, el monto estimado, las condiciones de comercialización y las razones de urgencia o emergencia. Para el caso de las elecciones no públicas, como este caso,
¿Cómo debe ser la publicidad de sus plazos? El artículo 32 del decreto 1023 nos establece que debe cursarse invitaciones al menos 7 días antes de la fecha de apertura. El decreto 1030 nos establece que como mínimo a 5 proveedores inscritos. También debe darse a publicidad por los medios electrónicos, en la cartelera, etcétera, de manera que tenga acceso todo aquel interesado. ¿Es subsanable el hecho de que la oferta se encuentre presentada en lápiz? Miren ustedes hasta los detalles que se regulan. El artículo 66 del decreto 1030 establece como una de las causales de desistimiento sin posibilidad de ser corregido el que esté escrito en lápiz o cualquier otro medio que permita la corrección sin dejar rastro. Teniendo en cuenta el valor del módulo establecido en el artículo 28 del decreto 1030 es 1.600 pesos, ¿cuál es el presupuesto oficial mínimo y máximo considerado que se opta por realizar una licitación privada? Es decir, primero vemos cuánto es el monto estimado de la contratación. A ese monto estimado vemos en el cuadro establecido en el decreto dentro de qué modalidad de contratación vamos a utilizar. Tenemos que el decreto reglamentario 1030 establece que para el caso de licitación privada van de los 1.001 módulos hasta los 5.000 módulos. Estamos haciendo el procedimiento inverso. Con los datos se puede determinar 1.001 módulos por 1.600 pesos, 1.601.000 pesos. Y el máximo, 5.000 módulos por 1.600 pesos, 8 millones de pesos. Es decir, las licitaciones privadas van a ser posibles en todas aquellas contrataciones cuyo presupuesto oficial esté entre los 1.601.000 pesos y los 8 millones. Suponiendo que la presente contratación tiene un presupuesto oficial de 2 millones de pesos, se presentan dos oferentes, A y B, cotizando el primero por 2.150.000 pesos y el segundo por 2.300.000 pesos, adjudicándose finalmente al de menor precio. ¿Cuáles son las garantías, sus porcentajes y qué pueden constituirse? ¿Por qué la presente contratación no requiere contragarantía? Bien, las garantías necesarias durante el procedimiento van a ser, al momento de presentar las ofertas, se debe presentar la garantía de mantenimiento de oferta, la cual va a ser igual al 5% del monto ofertado. Para el participante A, son 2.150.000 pesos por el 5%, tiene que constituir una garantía por alguno de los medios previstos por la legislación de 107.500 pesos. Y el oferente B, que cotiza 2.300.000, por el 5% debe presentar una garantía de 115.000 pesos. Esta garantía será devuelta al oferente que no salió adjudicado al momento de adjudicarse la licitación. Una vez que se adjudique la licitación, el ganador deberá constituir una garantía o ampliar la de garantía de oferta a un 10%. Es decir, 2.150.000 pesos por el 10% es igual a una garantía de 215.000 pesos como garantía de cumplimiento del contrato. Contragarantía, que en este caso no es necesario porque el Estado no adelantó fondos. Última pregunta. La adjudicación. ¿Qué pasaría en caso de empate de ofertas? Bueno, el artículo 70 del decreto reglamentario 1030 establece que en caso de igualdad de precios se va a optar a favor de la que sea presentada por una pyme. Y en caso de mantenerse la igualdad, se va a realizar un desempate mediante un sorteo público. Bueno, hemos visto una serie de preguntas que como
ustedes podrán observar, están todas contestadas en el libro Estado Eficiente y también están reguladas por la ley 1023 del 2001, el decreto reglamentario 1030 del 2016. En los exámenes también todas las preguntas van a estar relacionadas a alguna página del libro. Por lo tanto, si ustedes conocen el libro en materia de contrataciones, va a ser suficiente para que ustedes puedan aprobar la materia. Los invito a leer la ley, el libro y manifestarnos cualquier tipo de consulta mediante los canales adecuados. Muchísimas gracias y hasta luego.